Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar con una visión panorámica de la metafísica aristotélica. Si quisiera resumir en, en una sola idea el espíritu de la filosofía del Estagirita, diría que eh, sus mayores dicotomías, como son las de materia, forma, acto, potencia, sustancia, accidente, incluso lo que es el pluribosismo del ser, está eh, encaminado a oponerse a esa visión dialéctica que está presente en Heráclito, en Platón, y más bien se alinea del lado de Parménides. Aristóteles es un pensador antidialéctico y el propósito de mi exposición en estos minutos consiste en mostrar cómo esa actitud de rechazo de la contradicción le lleva a Aristóteles a inventar sus dicotomías. A ver, para empezar podríamos hacer comparación con qué es lo que sucedía en Heráclito y en Parménides y qué actitud toma Aristóteles. Es conveniente siempre hacer estas relaciones. Aristóteles está reaccionando sobre todo ante las enseñanzas de su maestro. Por más que él fue aproximadamente como 19 años un alumno de Platón en la academia, eh, formó un grupo aparte. Obras que escribió Aristóteles de su época en la academia están perdidas, pero sabemos que escribió al estilo del resto de los platónicos o con ese estilo de Platón, pero luego se alejó de su pensamiento. Y entonces, si Platón era, por ejemplo, realista de los universales, Aristóteles es nominalista. Platón está a favor de la univocidad del ser, el predicar el ser, la existencia, tanto de las formas como de las entidades sensibles, materiales, es el mismo, ¿sí? En cambio, Aristóteles cree que el ser se dice de muchas maneras, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esa motivación que tiene Aristóteles de rechazar la contradicción desde una perspectiva antidialéctica le motiva para crear esas dualidades que son típicas de su pensamiento. A ver, empecemos, por ejemplo, con aquel fragmento de Heráclito que decía que lo frío se transforma en lo caliente. El uno opuesto se convierte en el otro. ¿Sí? Entonces, podemos eso representarlo de la siguiente manera. A ver, eso es Heráclito. ¿Sí? Ya. El uno opuesto se convierte en el otro y viceversa. ¿Sí? El día se hace noche, lo frío se hace caliente. Explícitamente, Heráclito se expresa de esa manera. Aristóteles rechaza esto. No puede ser que lo que
en sí mismo es frío, se convierta en su opuesto. ¿Cómo, cómo de lo frío puede salir el calor? Eso es incomprensible para Aristóteles y aquí estamos hablando en general, como lo hace Heráclito. Entonces, Aristóteles presenta una nueva teoría de lo que es el cambio. ¿Cómo analizar los cambios? ¿Sí? Para ello necesitamos introducir no solamente los modos de ser, acto y potencia, sino también la cuestión de materia y forma, o si quieren, sustancia y accidente. El Aristóteles nos dice que con esa concepción de que de una propiedad o que una propiedad no puede convertirse en su opuesta, ¿ya? Contrariamente al pensamiento heraclitio, entonces Aristóteles va a introducir un tercer elemento aparte de los opuestos, ¿sí? Aquí tenemos que los propios opuestos se transforman mutuamente. En cambio, Aristóteles dice que lo que cambia no es el uno opuesto en el otro, sino que tiene que haber un sujeto, una tercera cosa, que sea la que en primer lugar tiene la una forma y en una segunda etapa tiene la otra forma. ¿Sí? Bien, entonces, veamos. Bien. A ver. Verán, aquí pongo los pares de opuestos, los mismos de los que hablaba Aristóteles. Imaginémonos, por ejemplo, un volumen de agua, está en una olla, primero está fría, supongamos la sacamos de la refrigeradora o lo sacamos de la refrigeradora y le ponemos a calentar. Prendemos la hornilla, sale el fuego y empieza a calentarse. Al comienzo no está caliente y luego sí lo está. Pero para Aristóteles no es que lo frío se hace caliente, sino que algo está frío, eso es el agua. Aquí está simplemente puesto en general como sujeto, lo que está lanzado debajo. ¿Sí? Entonces, es esta tercera cosa, aparte del par de opuestos, lo que en primer lugar, en un primer momento, es no caliente y luego pasa a ser caliente. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a poner con una flecha de color rojo. El cambio no es que se da del uno opuesto al otro. Esto no hay. No puede ser que del no ser salga el ser. ¿Sí? Eso parecería obvio. ¿Sí? Se dice, nadie da lo que no tiene. Eso es el expresar el mismo principio subyacente con otras palabras. Para Aristóteles, al igual que Parménides, no hay grados. ¿Sí? Lo que, lo que no es, no es. ¿Sí? Entonces, fíjense, para, para Heráclito, el cambio se daba de un opuesto al otro, entre los opuestos. Aristóteles introduce una tercera cosa. Entonces tenemos por un lado, la ausencia de una forma, y este es lo que técnicamente se llama una privación,
tenemos una forma y en tercer lugar, un sujeto. ¿Sí? Un sujeto que permanece durante el cambio, ese es el hipokeimenon, ¿sí? O un sustrato que está debajo de, de las formas, de los opuestos, que es la que en un primer momento no tiene esa forma, que al final del cambio va a llegar a adquirir. ¿Sí? Bien, entonces, esto se da en dos tipos de cambio. Entonces, puede ser el cambio a nivel de lo que él llama accidentes, por ejemplo, la cualidad, o puede ser un cambio que él llama sustancial. ¿Sí? A ver, voy a explicar eso un poquito más. ¿Sí? A ver, verán, disculpen, tengo que estarme moviendo de un lado al otro. En primer lugar, para oponerse a la idea de Heráclito, según el cual el, el cambio ocurre de un opuesto al otro, ¿sí? Un cambio recíproco. ¿Sí? Eh, la, lo vivo se convierte en lo muerto. ¿Sí? Para Aristóteles eso es incomprensible. ¿Sí? De la sal no vamos a sacar lo dulce, ¿no es cierto? Entonces, esa es la mentalidad aristotélica. Entonces, los opuestos no se transforman el uno en el otro. Hay una tercera cosa, en este rato le estoy llamando sujeto, que es lo sujeto como lo puesto debajo, hipokeimenon es la palabra. A ver, aquí me... A ver, estoy buscando cómo se escribe en griego hipokeimenon. Bueno, el, me parece, no, debe ser con epsilon. El- a ver, la palabra no estoy seguro que está bien escrita, pero lo que quiero, hipo significa debajo, hipo, y keimenon es lo que permanece, lo que es aquello que no cambia y que supuestamente permanece igual, más allá de los cambios. ¿Sí? A ver, bueno, no, perdón, creo que me estoy expresando de una manera un poco imprecisa. Simplemente, el, sabemos que si nosotros ponemos una olla al fuego, al cabo de unos 10 minutos va a hervir. ¿Sí? Al principio estaba, digamos, a temperatura ambiente y llega un momento en el cual está a 100 grados y empieza a hacer burbujas y se empieza a evaporar. Ahí hay un cambio, ¿sí? Al principio no estaba caliente y al final del proceso lo está. Pero aquí tenemos tres momentos. Antes de que le pongamos al fuego,
al final, cuando ya se calienta, y el proceso del un extremo al otro, este es el cambio, ¿sí? Pero ese cambio no es entre simplemente las formas, la propiedad de no ser caliente y sí ser caliente, sino que es el agua la que al principio está fría y luego pasa a ser caliente. El agua está a lo largo de ese proceso. Está al inicio, a la mitad y al final. Entonces, eso es lo que permanece, eso es lo que permanece debajo. Ese es el hipokeimenon. Y obviamente el agua cambia. ¿Cambia qué cosa? Al principio no tiene una propiedad, esa es la privación, y luego adquiere una forma. Pero es en este caso es una cualidad, y eso para Aristóteles es un accidente. Algo que puede estar como puede no estar, algo contingente. ¿Sí? A ver, entonces, verán, voy a dar los nombres precisos. Tenemos acá una privación. Esto es una forma accidental, y tenemos el sujeto del cambio, que es el que permanece, ¿sí? El que está presente en todas las fases de este proceso. Bien, entonces, en primer lugar, Aristóteles cree que para explicar el cambio de una manera no contradictoria como es la de Heráclito, necesitamos un sujeto del cambio, ¿sí? El hipokeimenon. El cambio requiere que no sea entre los opuestos, sino que haya una tercera cosa que cambie. La postulación de ese sujeto es algo antidialéctico. Es para rechazar lo de Heráclito, ¿sí? Y por lo tanto, el alinearse con Parménides de que del no ser no puede salir del ser, ¿sí? Pero ya voy ver, a aclarar, a matizar qué es lo que pasa con Parménides, ¿sí? A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ninguna, Marcelo. Ya, perfecto. Entonces, veamos. Parménides en su poema dice que del no ser no puede salir el ser, ¿sí? Ya. Bien, o sea, si nosotros entendemos el no ser como lo hacía Parménides, de lo que no es nada de nada, de supuestamente eso, no vamos a obtener ninguna cosa, ¿sí? A ver, piensen, por ejemplo, en cómo se manufactura una silla. Necesitamos madera, o tal vez pegamento o cola, o clavos. Es decir, hay una materia prima que va a estar, materia prima en el sentido ordinario. Estoy hablando de unos maderos, una plancha de madera que están dados la forma como para que tenga 4 patas, un asiento y un espaldar, ¿sí? Por supuesto, también el espaldar debe estar con el pegado o sujetado, adherido al asiento, ¿sí?
Bien, entonces la silla va a salir de la madera. Si es que hablamos de, por ejemplo, tengo aquí ¿este anillo de dónde sale? Sale de oro. Y supuestamente debe tener una aleación con, no sé, supongo que tal vez bronce, no es oro puro, esto se mide en quilates. El anillo sale de un mineral. ¿Sí? ¿De dónde sale el pan? Para eso necesito huevos, leche, harina, a lo mejor azúcar, y mezclo ese material y de ahí sale el pan. Pero si no tengo nada de nada, ¿cómo de ahí va a salir algo? Entonces, ese es el pensamiento de Parménides. ¿Y qué es lo que piensa Aristóteles al respecto? ¿Sí? Aristóteles va a matizar. Él va a decir que en alguna medida el ser sale del no ser. ¿Sí? Entonces, por ese lado, Aristóteles va a apartarse de Parménides en este punto. ¿Sí? Piensen ustedes, hay una famosa frase de Anaxágoras que dice, ¿cómo de lo que no es pelo sale el pelo? Y si no estoy mal, creo que la segunda parte de esa frase es, ¿cómo de lo que no es uña sale uña? Pensemos en la transformación de un huevo a un pollo. ¿Qué es el huevo? Simplemente ahí tenemos un conjunto de, simplificando unas 4 sustancias. Tenemos la yema, tenemos la clara, una membrana y la cáscara. Eso es el huevo. Pero de ahí va a salir un pollo, y el pollo tiene carne y huesos, pico y plumas, etcétera, etcétera. Entonces, preguntémonos, ¿cómo es posible de lo que no es carne salga carne? De lo que no es hueso sale hueso. Ese es el grandísimo problema que tenemos que responder. ¿Sí? Parménides afirma taxativamente que del no ser no puede salir el ser. Aristóteles dice, en algún sentido sí. Entonces, expliquemos cómo es eso posible. ¿Sí? ¿Cómo, cómo de lo que no está frío, de lo que no está caliente, sale el calor o sale lo caliente? ¿Sí? Eh, para ello, Aristóteles introduce el acto y la potencia. ¿Sí? Para explicar el movimiento. Aparte, primera cosa, según Aristóteles, el movimiento exige un sujeto, algo que esté por debajo de los opuestos. En segundo lugar, para Aristóteles, el movimiento requiere que haya el acto y la potencia. Voy a explicar esto. ¿Sí? A ver, brevísimamente, las nociones de acto y potencia, voy a abreviar simplemente con la alfa y la pi. Voy a poner con rojo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está, este es el acto y esta es la potencia, la letra pi en griego. ¿Sí? ¿Qué significa acto y potencia? ¿Sí? Son dos modos de ser. ¿Sí? Modos de ser. Aristóteles en la metafísica explícitamente dice que no puede definir el acto y la potencia porque son nociones tan básicas o tan simples que
no podemos recurrir a otras nociones en las cuales ellas se puedan descomponer. No puedo analizarlas. Y por lo tanto, lo único que cabe es dar ejemplos. ¿Sí? Cuando Aristóteles piensa en una definición, está pensando en el género y diferencia específica. Por ejemplo, veamos, recordemos la definición de hombre. ¿Sí? ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Por definición, para Aristóteles es un animal racional. ¿Sí? Esta es una definición por género más diferencia específica. ¿Sí? ¿Qué significa género? ¿Sí? Es aquel conjunto o aquella clase a la que pertenece el hombre. ¿Sí? El hombre pertenece al género animal. ¿Sí? Somos simplemente un tipo de animal, al igual que un perro, una hormiga o un elefante. Pero nos distinguimos, según Aristóteles, de los otros animales porque tenemos la razón. ¿Sí? Entonces, esta línea de aquí es la diferencia específica. Estamos dividiendo al género, que es el de los animales, en unos que son racionales y otros que son irracionales, que no poseen razón. Entonces, el ser humano está acá. ¿Sí? El, todo esto es, el círculo es el de los animales y acá solamente aquellos que son racionales. ¿Sí? Entonces, este es género y esta es la diferencia específica, lo que corta al género en dos. ¿Sí? Definiciones de este tipo no podemos dar de acto y potencia. Y lo único, y Aristóteles dice que lo único que se puede hacer es dar ejemplos. ¿Sí? Menciona dos o tres. Uno de ellos es que un arquitecto, cuando está durmiendo, no construye en acto, pero es constructor en potencia. ¿Sí? Está construyendo, el momento que el arquitecto está durmiendo, está acostado en la cama, es un constructor, pero en potencia. ¿Sí? Ya está realizando esa acción de construir, pero potencialmente. Otro ejemplo es de que cuando los ojos están cerrados, ¿sí? Imaginémonos que tengo los párpados caídos totalmente, tengo los ojos cerrados, por lo tanto, no veo en acto, pero sí veo en potencia. Mis ojos, cuando tengo cerrados los párpados, están viendo, sí ven, pero en potencia, solamente en potencias. Él tiene esa, realiza esa acción de mirar, pero no de modo actual, sino en modo potencial. ¿Sí? Y así por el estilo, pensemos en el huevo. El huevo no es una gallina, ¿sí? Pero Aristóteles matiza esa afirmación. Dice, el huevo sí es una gallina. A ver, eso es correcto. El huevo no es gallina en acto, pero sí es gallina en potencia. En parte, la potencia significa que tiene esa capacidad, ese poder de convertirse en otra cosa. Es decir, de esa habilidad de adquirir la forma. Pero en otro sentido, la potencia ya es aquella forma que puede adquirir, solo que es de otro modo, no es en acto, sino en potencia. ¿Sí? Bien, entonces, lo único que pretende Aristóteles es no dar una definición, sino tratar de evocar en el lector
una idea que más o menos le conduzca en esa dirección para que capte las nociones que está detrás, son modos de ser. ¿Sí? Bien. Un último ejemplo, aplicándoles a ustedes, como estudiantes, si yo les preguntara, ¿son ya licenciados que recibieron su título de licenciado? ¿Sí o no para Aristóteles? ¿Respuesta? Sí, en potencia. ¿Correcto? No en acto. Sí y no. Sí en potencia, no en acto. Entonces, son ya licenciados, pero solamente de modo potencial. ¿Sí? Es un modo de ser, una manera de ser. ¿Sí? En parte eso significa que ustedes pueden llegar a ser, pero de otra manera, y que es la más genuina en sentido riguroso, ya están siendo licenciados, solo de un modo diferente que no es actual. ¿Ya? Bien, entonces ahora, una vez que tenemos una primera aproximación a lo que es el acto y la potencia a través de estos tres ejemplos que les he puesto, apliquemos a la explicación del movimiento. ¿Sí? Verán, podemos nosotros considerar cómo está el agua, para seguir con el mismo ejemplo, antes de que enciende el fuego. El agua está fría, por lo tanto, no está caliente. El agua no tiene la propiedad de estar caliente. ¿Sí? Ahí, eso es lo que se llama una privación. ¿Sí? No hay calor en el agua. Luego viene, nosotros prendemos la hornilla, se prende el fuego, eso es lo que se llama una causa eficiente, lo que va a producir que a la final del proceso esa agua adquiera la forma de calor. Ahora, Aristóteles está de acuerdo con que de, de lo no frío no puede salir, perdón, de lo no caliente no puede salir lo caliente. Pero Aristóteles, en un sentido, cree que eso sí es correcto, en otro sentido, cree que no es correcto. Entonces, Aristóteles hace una distinción. ¿Sí? Al comienzo, el agua en acto no está caliente. En acto no está caliente, pero en potencia sí está caliente. El agua ya está caliente al inicio, por lo tanto, está potencialmente caliente, ¿sí? Y solo al final, ya cuando empieza el hervir, digamos, ahí ya no nos interesa que siga hirviendo, supongamos estamos calentando agua para tomar un café o un té, no le vamos a dejar que se siga calentando, apagamos la hornilla y ahí termina el proceso. Entonces, al final de esos minutos, el agua ya está caliente, pero en acto. Al comienzo también estaba caliente, pero solo que en potencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se pasa del primer estado al último? A través de este proceso del movimiento. ¿Sí? Verán, yo estoy utilizando la palabra movimiento en un sentido amplio, un sentido lato, como sinónimo de cambio en general. Normalmente empleamos la palabra movimiento para un cambio de lugar, un cambio local. Y primero estoy, por ejemplo, cuando voy a la universidad, primero estoy en mi casa, luego cojo el bus, me traslado, en 20 minutos llego. Eso es movimiento propiamente dicho, movimiento, cambio de lugar. ¿Sí? Pero aquí estoy empleando para cualquier cambio en general. ¿Sí? Debería más bien, para ser más precisos, poner cambio y prefiero esa palabra. ¿Sí?
Ya. Ahora, les decía que hay dos tipos de cambios. El último punto que voy a tratar es la cuestión de las categorías. Eso tiene que ver con, igual, con modos de ser. Una cosa es el cambio accidental, otra cosa es el cambio sustancial. En ambos casos tenemos esta estructura: sujeto, privación y forma. Ahora, ¿qué pasa en el cambio? ¿Sí? Verán, digo, antes que empiece el cambio, el agua está fría, es decir, no está caliente, pero está caliente en potencia, no en acto. Al final, el agua ya no está fría, está caliente, ¿sí? Adquiere esta forma. Al comienzo no había esta forma de ser caliente. Y a lo largo de todo el proceso, lo que tenemos es el agua, que primero no tiene esta forma y luego sí. Ahora, concentrémonos en el proceso mismo. Una vez que colocamos el agua sobre el fuego, cuando prendemos la hornilla, y ese proceso termina cuando apagamos la hornilla, ¿sí? Aparece el fuego y desaparece. Desde que empieza el fuego hasta que desaparece, ahí el agua se está calentando. Ese es el cambio. ¿Cómo explicar eso? ¿En qué consiste el cambio para Aristóteles? Ahí hay una definición precisa, ¿sí? Veamos cómo intervienen en las nociones de acto y potencia. Para si nosotros pensáramos en Zenón, que es un autor que ustedes no van a revisar, a repasar para el examen complexivo. A ver, pero Sebastián, usted tiene que leer un capítulo sobre el devenir, el cambio. Ahí hay un par de capítulos de Jonathan Barnes en su libro Los Presocráticos, donde trata esta cuestión, y vamos a ver que el cambio era contradictorio, ¿sí? Si nosotros recordamos lo que pasaba con Heráclito, pensemos en el proceso de el anochecer o el amanecer, cuando el sol empieza a ocultarse. Primero, simplemente cuando estamos en el atardecer, la parte inferior del disco solar se oculta atrás del horizonte hasta que la parte superior se oculta, y en el amanecer al revés. Ese proceso durará 40, 50 minutos, no sé cuánto, y paulatinamente, poco a poco, vemos cómo se va pasando de claridad a oscuridad, o al revés, de oscuridad a la claridad, ¿sí? Ahí hay un proceso continuo. Igual podemos decir de lo frío a lo caliente. El agua va a llegar un momento en que está tibia, luego va a estar menos fría, más caliente, etcétera. ¿Cómo? A ver, si es que nosotros nuevamente pensamos en Heráclito, seguramente va a haber un momento en ese amanecer o atardecer en los que hay una semiclaridad, semioscuridad, y por lo tanto está y no está claro, ¿sí? A ver, un ratito, denme un minutito, mando un mensaje. A ver, entonces, tratemos de terminar. A ver, quiero darles la aclaración, la definición, la caracterización que hace Aristóteles de lo que es un cambio. Pero quería que primero tengamos presente que desde un punto de vista dialéctico, el cambio es contradictorio, ¿sí? ¿Por qué?
Ahora, les voy a poner el ejemplo de cambio en el espacio. ¿Sí? A ver, verán, tengo aquí esta cartuchera y le voy a mover de un lado para el otro. Veamos. Voy a simbolizar aquí este segmento de aquí con la letra E de espacio, ¿sí? Y les voy a preguntar, ¿dónde está? Yo, verán, voy a pasar la cartuchera, así se está moviendo, y les pregunto, ¿dónde está? Y la pregunta, mejor dicho, es, ¿está en E? Y ustedes me dicen sí o no, ¿sí? A ver, pongan atención, quiero que me den la respuesta lo más rápido que puedan, ¿sí? Prenderán sus micrófonos, ¿estén listos? ¿Están listos? A ver, ¿está en E? No. Otra vez, a ver, Sebastián, ¿está ahí? Por favor, daráme su respuesta. Otra vez y última vez. ¿Está en E? Ahí sí. Verán. Entonces, verán, ¿qué significa moverse? ¿Sí? Por una parte, moverse significa pasar por un lugar. ¿Sí? Pasar por él. ¿Sí? Pero el movimiento también implica dejar un lugar. ¿Sí? Ahora, si es que pasa por E, piensen, por ejemplo, alguien que camine por la vereda. ¿Dónde está? Está en la vereda. Entonces, pasar por E significa estar en E. ¿Sí? Pero, puesto que está en movimiento, a la vez que está en un lugar, si es que se está moviendo, está dejando ese lugar. Entonces, quiere decir que no está en E. ¿Sí? Está y no está. Aquí hay una contradicción. ¿Sí? Bien, esto podría aceptar Heráclito y también Parménides, pero para Parménides y Zenón y los Eliatas, como Meliso, lo que es contradictorio no existe. Si el movimiento es contradictorio, eso es prueba de que el movimiento no existe. Aristóteles es consciente de esta argumentación y él dice, no hay ninguna contradicción. ¿De qué preocuparnos? ¿Sí? Entonces, Aristóteles nos da una visión alternativa de lo que es el movimiento. Él dice que el movimiento es una potencia que está en acto, o mejor dicho, es una actualidad que está en potencia para otro acto. ¿Sí? Fíjense cómo Aristóteles mezcla potencia y acto para explicar este proceso que está en la mitad. ¿Sí? Acá tenemos potencia pura, acá acto puro, ¿y qué hay en la mitad? Hay una potencia segunda, que es lo mismo que un acto primero. Entonces, voy a introducir aquí una distinción entre potencia 1 y potencia 2. Y entre acto 1 y acto 2. ¿Sí? ¿Qué es el cambio para Aristóteles? Y con esto termino. ¿Sí? Verán, ¿qué es el cambio? Esto es, verán,
para Aristóteles, ¿sí? El cambio es una primera actualidad que está en potencia para otro acto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros una mezcla de acto y potencia en el propio cambio, ¿sí? Repito, y esta definición está en el texto, obviamente. Acá tenemos una potencia pura, acá tenemos un acto puro. Este es un acto perfecto, un acto perfecto, ¿sí? Acabado, eso significa perfecto, ¿sí? Es lo que Aristóteles llama entelequía, ¿sí? Telos significa fin. Telos es el término, ¿sí? En el fin, ¿sí? Y ejos es tener, ¿sí? Bien, entonces la entelequía eso es la forma a la que se llega finalmente, pero ese proceso intermedio del cambio es una actualidad primera que a su vez está en potencia para otra actualidad, ¿sí? Entonces, el acto 1 en potencia 2 para el acto 2, ¿sí? Es un primer acto, ¿de qué? De una potencia, ¿sí? Pero no es la potencia que estaba acá, sino esta primera actualidad está en potencia, ¿sí? De adquirir la forma perfecta, ¿sí? Bien. Bueno, queridos estudiantes, hubiera querido explicar lo que es las categorías y cómo esos modos de ser, que es sustancia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, etcétera, esas categorías están inventadas para rehuir la contradicción, ¿sí? Ya, lamentablemente por el tiempo, no puedo ahondar en esos detalles, para eso tienen ustedes los textos. Espero que estas ideas sirvan de encuadre o un horizonte dentro del cual ustedes puedan acceder a la comprensión cabal de los textos de estudio. Bueno, estaremos en comunicación por medio del grupo de WhatsApp para ver cuándo hacemos la siguiente tutoría. Ustedes, por favor, continúen haciendo el procesamiento de la información y éxitos. Continúen. Una buena noche.